continuación la intervención del asambleísta Pedro Velasco, así lo ha anunciado la presidenta encargada de dirigir esta sesión, la segunda vicepresidenta, Yesenia Guamani. Distinguidos colegas asambleístas, ecuatorianas y ecuatorianos. El país espera del primer poder del Estado un análisis serio, maduro y objetivo. Ya está cansado el Ecuador de discursos demagógicos que no conducen a solucionar absolutamente nada del problema que actualmente estamos viviendo. Y eso creo que debe llamarnos a la reflexión con el mayor respeto a todos y cada uno de nosotros. El sistema de la crisis carcelaria es un problema que incumbe absolutamente a todos. Solamente me voy a permitir referirme a lo que dice el artículo 3, numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador. Dice que el Estado, como garantías básicas, tiene que garantizar una cultura de paz y seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. Pero parece que aquí se confunde, colegas asambleístas, cuando se habla de Estado, solamente se asimila al Ejecutivo, y no es así. El Estado formamos todos quienes formamos parte del Ecuador y de la sociedad. Está la función legislativa, la función judicial, el Ejecutivo, transparencia y control social y la función electoral. Es decir, es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros contribuir a esta seguridad integral y a esta cultura de paz. Es importante, estimados colegas asambleístas, que no solamente en el diagnóstico nos quedemos, porque el país está cansado de diagnósticos y comparto plenamente con lo que decía el colega César Ron. Ya estamos cansados. El país necesita ir escuchando propuestas de solución a un conflicto serio que actualmente vive el país. Y ya dejémonos de rumores. Hoy al inicio de estos debates se anunciaba que hay un conflicto, un posible levantamiento, amotinamiento en el centro regional de Cotopaxi. Eso no es verdad. Eso no ha pasado. Y si nosotros seguimos así de rumor en rumor, no vamos a dar respuestas objetivas. Por lo tanto, seamos serios. Cuando demos una información, contrastémosla para que la sociedad no mire en esta función del Estado como una falta de credibilidad. Hay un sistema, una ausencia total de un sistema de rehabilitación. Eso lo coincidimos todos. No hay un sistema objetivo claro de rehabilitación. Hay una población carcelaria que lastimosamente por una mala aplicación de la ley se está produciendo hacinamientos en los centros carcelarios. Pero aquí también vale el análisis, se decía que no endilguemos responsabilidades a otras funciones del Estado. Porque sí, se dice que es la función judicial, de que está abusando de la prisión preventiva. Pero cuando un juez no dicta prisión preventiva, inmediatamente viene el linchamiento y el juzgamiento a decirle que por qué no ha dictado prisión preventiva. Yo creo que lo fundamental de esto es que se aplique proporcional y racionalmente las medidas cautelares que están contempladas en el propio Código Orgánico Integral Penal. Hay necesidad de que los jueces, la función judicial, el Consejo de la Judicatura, arme una estrategia para despachar con celeridad cientos y miles de casos represados en el tema de libertad controlada, semilibertad, porque esto funcionaba de una manera tan ágil hasta antes del año 2014, en que entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal. Se aplicaban otros mecanismos, se aplicaba la modalidad del 2x1. Hoy están represados y mucha gente, inclusive sin sentencia, permanecen en los centros de rehabilitación. Es importante que se redireccione un proceso verdaderamente de rehabilitación del país. ¿Y cómo hacerlo? Funcionaban antes, por la experiencia que tenemos en el libre ejercicio profesional de aproximadamente 30 años. El tema de inmiscuir a quienes estaban pagando una pena en los centros de rehabilitación social
en verdaderos procesos productivos y de transformación. Se empezaron a implementar carpinterías, centros de cerrajería, panaderías. ¿Para qué? Para poderles permitir desarrollar sus habilidades a los PPLs y con esos recursos económicos sostener parte de estos centros de rehabilitación y asimismo a las familias. A eso deberíamos apuntar, porque aquí escucho siempre que faltan recursos económicos, que declaremos el estado de excepción, que hay más recursos económicos. Esa no es la solución, porque muchos recursos económicos se despilfarran, se van actos de corrupción y el país ya no soporta uno más de esos actos de corrupción. Es decir, hagamos un verdadero compromiso, colegas asambleístas. Todos los actores involucrados en una verdadera rehabilitación debemos sentarnos en forma madura, seria, responsable. Pidamos la colaboración de la academia, de las universidades, de los institutos de criminología. No existe un proyecto de criminología política de rehabilitación aquí en el país. Deberíamos hacer ese compromiso. Estamos nosotros como una propuesta que no la he escuchado para que haya una verdadera clasificación de un perfil de las personas que están privadas de la libertad, un perfil técnico de quienes son más o implican mayor riesgo, mayor peligro y de quienes tienen menos peligro, para no mezclarlos ahí mismo, como se decía hoy. Padres de familia que no tuvieron los recursos económicos para pagar las pensiones alimenticias están confundidos con las personas que implican mayor riesgo a la sociedad. Deberíamos hacer ese perfilamiento y esa clasificación. Es compromiso de esta asamblea no anunciar que vamos a hacer, que vamos a trabajar en leyes, que vamos a reformar, que vamos a dar seguridad jurídica para el uso progresivo de la fuerza, para que las Fuerzas Armadas y la policía tengan seguridad. Más bien debe ser el compromiso, que lo hagamos ya, que empecemos prioritariamente, señora vicepresidenta, a los miembros del CAL, que si ya existen unos informes en ese sentido, los tratemos, si es posible, desde la próxima semana. Porque exigimos resultados, exigimos proyectos claros de cómo solucionar el problema carcelario, pero no les damos las herramientas y esa seguridad jurídica. Deberíamos nosotros empezar, colegas asambleístas, empezando a respetar la autonomía y la independencia de cada una de las funciones del Estado. Si a nosotros no nos gusta, o a la función legislativa no le gusta, que se inmiscuyan en las facultades y atribuciones que tenemos, nosotros no lo podemos hacer a nivel de la función judicial, porque ellos tienen un organismo totalmente autónomo e independiente. No quiero, bajo ningún concepto, proteger las acciones nefastas y ilegales de la función judicial. Claro que hay que demostrar que también son irresponsables, que ha habido una serie de actos que desdicen de una función, pero por pocos no se puede calificar la generalidad. Lo propio pueden decir de esta función. Más bien comprometámonos a hacer un aporte para que el Ejecutivo, para que el Presidente de la República, las diferentes instancias, encuentre en los poderes del Estado un soporte para ayudarle a solucionar este problema de la crisis. Solamente unidos, colegas asambleístas, el Ecuador entero demanda no solamente seguridad al interior de los centros de rehabilitación, garantía de derechos, también demanda para los cerca de 18 millones de habitantes. Ese es el compromiso que debemos hacer en esta noche la Asamblea como primer poder del Estado. Le agradezco, señora vicepresidenta y señora presidenta, por permitirme salirme tal vez de esta forma a la que estamos acostumbrados a los discursos políticos y más bien ver que sí es posible solucionar cuando hay seriedad en el análisis y objetividad. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra.